a ver, la noticia del día, murió Fernando de la Rúa, ¿qué se puede decir? ¿Qué puede decir Zaffaroni sobre de la Rúa? Bueno, entre todas las condolencias de la familia, por supuesto, el fallecimiento siempre es algo lamentable, más allá de los aciertos y errores que haya tenido. De la Rúa fue un personaje público, ¿no? Presidente de la República, en fin, mi más sentido pésame a la familia, no puedo decir en este momento otra cosa y no creo que corresponda, ¿no? No, yo recordaba, sí, un decreto de la Rúa que impedía el juzgamiento en territorio extranjero de militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Esto es correcto, ¿no? Él creo que había firmado un decreto de esas características. Decreto, realmente no recuerdo específicamente eso. No, verdaderamente no lo recuerdo, no. Bueno, un día, como señala Raúl, una noticia, nos decía Juan Manuel Casella, esperada, digamos, no sorpresiva para quienes estaban a su alrededor, tal vez inesperadas para las mayorías, y como también decía Roberto, ¿no?, la intención de conversar con vos sobre otras temáticas que tienen que ver con la realidad de aquí, de la Argentina, en perspectiva latinoamericana. Hoy conocimos un caso más, no sé si te enteraste, Raúl, de violencia institucional. Venimos en la Argentina, de acuerdo con la Correpi, con un hecho de violencia institucional cada 21 horas, y lo que señalábamos aquí en Volver a las Fuentes es que no se tratan de hechos aislados, evidentemente forman parte de una doctrina de este gobierno nacional. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, yo no sé si es tan así, pero evidentemente sí hay un discurso, ¿no? Hay un discurso irresponsable que desde las cúpulas de quien tiene el poder sobre la fuerza de seguridad se lanza sobre la fuerza de seguridad. El efecto que esto tiene en cualquier fuerza, en cualquier profesión, en cualquier corporación, sea la de los juristas, sea la de los jueces, sea la de los médicos, sea cual sea, sí, no existe en toda la corporación, todas las personas que la integran no tienen el mismo nivel de salud mental. Hay algunos loquitos que siempre tenemos en cualquier actividad. Bueno, en la policía también, la mayor parte de la gente es normal, tiene un cierto nivel de salud mental, pero hay algunos que no. Bueno, ese discurso pega en esas personas, lamentablemente. Entonces tenemos estos episodios, tenemos estos homicidios, en fin, todos estos hechos de violencia que, bueno, está cobrando víctimas, ¿no? Creo que es eso el efecto. No sé si hay un sistema, una orden de hacer esto, no lo creo, no creo que sea una conspiración. Lo que creo que es un discurso irresponsable que se lanza a los medios, es un discurso demagógico, de un punitivismo, de un descontrol de fuerzas de seguridad. Y bueno, creo que en la mayoría de nuestros policías, de nuestros trabajadores policiales no prende, pero hay algunos en los que prende y entonces tenemos estos hechos. Y te quería consultar algo en relación a los presos políticos. Algunos dicen que no son presos políticos, sino políticos presos. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, se puede tomar un concepto totalmente restrictivo de preso político y decir que el preso político es solamente aquel que es autor de un delito político, como sería un delito de rebelión, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un concepto totalmente restrictivo. Se puede tomar un concepto más amplio, que es el que tomo yo, que creo que preso político es todo aquel que está arbitrariamente preso, y particularmente cuando se dirige contra una fuerza o sector político opositor, ¿no? Es decir, cuando se fabrica el enemigo en el sentido de Kashmir, ¿no? Claro. Doctor Zaffaroni, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Quería preguntarle en esta misma línea, digo, si ha estado, sé que sí, que ha estado siguiendo la situación escandalosa de la justicia brasileña, digo, a partir de, bueno, las revelaciones que se han conocido, el ex juez Moro, hoy ministro de Justicia, y si hay algún correlato con la Argentina en este sentido, ¿no? Bueno, hay yo no hablo específicamente de Brasil, no puedo hablar porque por razones funcionales, ¿no? Soy juez de la Corte Interamericana. Seguro. De la Argentina sí puedo hablar porque no puedo intervenir en ningún caso argentino por disposición de la ley internacional misma. Sí, cunde realmente por la región y por el mundo la cuestión del lawfare. Esto no es un fenómeno exclusivamente argentino, ni mucho menos, ¿no? Es decir, una combinación de medios monopólicos por un lado, medios de comunicación monopólicos por un lado,
un sector de la justicia se fabrican delitos, y sobre todo se fabrican delitos acudiendo a la figura de la asociación ilícita. Es el método más práctico para poder fabricar procesos, clonar procesos. Es decir, la asociación ilícita es un único delito con todos los delitos que comete la asociación ilícita. Ahora, si de cada delito o de cada imputación que se le ocurre hacer arbitrariamente, presuntamente o supuestamente cometido por la asociación ilícita, hacemos un proceso, podemos clonar procesos al infinito, ¿no? Es lo que pasa con Milagro Sala y que pasa con una cantidad de compañeros presos, ¿no? Es eso, eso es un método, de lawfare, que es expresión que se inventa en Estados Unidos, ahora todo lo tenemos que decir en inglés, pero en definitiva es el viejo procedimiento de Goebbels, ¿no? Si uno mete en internet los 11 principios de Goebbels, lo va a encontrar, solo manejado con una tecnología nueva, con una tecnología que afortunadamente Goebbels en su tiempo no disponía, ¿no? Pero bueno, sí, sucede en todo el mundo, ¿no? Y particularmente en nuestra región, ¿no? No es un fenómeno nuestro exclusivamente, quizás hasta a nosotros nos llega un poco tardíamente incluso, ¿no? Doctor Zaffaroni, ahora Pablo Caruso lo consulta. En función de las críticas que usted realiza permanentemente sobre el momento de la arquitectura institucional y jurídica, digamos, de nuestro país, extensivo al resto de la región, como acaba de mencionar. En el cuadro político argentino, en un eventual triunfo electoral de la oposición, ¿ve posibilidades de construir consensos tales que permitan una ruptura con este orden que posibilita el lawfare, que posibilita esta utilización de los servicios de inteligencia, que impide la reforma, por ejemplo, de la justicia federal? ¿Cree que un triunfo opositor, que está en las condiciones para que en un eventual triunfo opositor haya consensos suficientes para un cambio general? Espero que sí, espero que eso pueda generar despertar la conciencia de muchas personas que creen que esto es un juego de alternancia. La alternancia en los gobiernos es sana, es decir, el unicato, seguir siempre con lo mismo, etcétera, ¿no? Eso llega un momento que produce cansancio, bueno, una serie de fenómenos inconvenientes. Pero la alternancia se da entre fuerzas políticas que tiran por el mismo lado. Puede ser que haya diferencias en cuanto a velocidad, en cuanto a forma, en cuanto a modo, en cuanto a tácticas, pero alternancia no se puede dar entre soberanía y colonialismo. No se puede dar alternancia entre para adelante y para atrás. La soberanía no se juega alternancia, esto es un cambio de régimen. Pero sin embargo, doctor, algunas de las fuerzas políticas, incluso las que más han sido víctimas de todo este entramado, su primer reflejo ha sido tratar de pactar o tratar de controlar a la bestia, digamos, ¿no? Dominar a la bestia, conducirla, y eventualmente después, bueno, ha ocurrido todo lo que ha ocurrido. Por eso le pregunto si cree que en esa diversidad de fuerzas políticas puede haber un consenso como para semejante cambio estructural. Espero que sí, no sé si eso se puede dar de inmediato lo que tenemos que hacer, de inmediato lo que una fuerza política opositora, sí, que el gobierno tiene que hacer, es proveer alimentos a los niños hasta 4 años para que tengan sus neuronas después disponibles, ¿no? Hay cosas urgentes de esa naturaleza, ¿no? Esto ha llegado a un grado tal que bueno, uno empieza a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Preservar la vida, preservar el desarrollo de nuestra infancia. Sí, el problema es que para garantizar eso se necesitan tocar algunos intereses para la redistribución lógica de los recursos. Inevitablemente. Y en ese momento de tocar intereses aparece todo ese entramado político-judicial que lo prohíbe. Sí, yo sé, soy consciente y creo que la oposición, bueno, creo que los políticos activos que están en la oposición tienen que ser conscientes, son conscientes. Es decir, lo que se le ofrece a la oposición en este momento es un hierro al rojo, ¿no? Es decir, cuidado, es una situación que es, creo que es peor la que tuvo Duhalde en su momento. Cuando Duhalde llega en medio de una catástrofe, sí, pero ya los que habían hecho la catástrofe se habían ido, no estaban desarmados,
Acá se va a llegar en medio de una catástrofe, y los que hicieron la catástrofe, que la hicieron dolosamente, que en este momento no se puede decir que ha habido errores, no son errores, no, hubo dolo, y ellos conservan poder y van a usar todo ese poder para impedir cualquier transformación, sí. Pero bueno, yo confío en la sagacidad de nuestros políticos, bueno, por lo menos tengo idea de que en esa situación, bueno, tendrán conciencia de lo que pasa y de ver cómo se mueven, ¿no? Siguiendo el razonamiento que estabas teniendo antes, Raúl, diciendo que no había alternancia en realidad cuando se elige sobre soberanía y colonialidad. Claro, vos podés tener alternancia con Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, podrías tener una alternancia con Alfonsín, pero no podrías tener una alternancia con Gerardo Morales, ¿no? No se hizo muy claro en este sentido. A ver, vos hablas de un cambio de régimen. ¿Cómo describís el régimen actual, entonces? El régimen actual es un régimen que está pervirtiendo la democracia, y lo que tendría que venir es un restablecimiento de la democracia y del derecho constitucional, enmarcarnos de nuevo dentro del derecho constitucional, ¿no? Terminar de violar el principio de legalidad, terminar de procurar jueces propios, terminar de manejar jueces, de nombrar jueces por decreto, moverlos por decreto, terminar con el asunto de las prisiones preventivas arbitrarias, distribuir la competencia federal, penal federal de la Ciudad de Buenos Aires en todos los jueces de la Ciudad de Buenos Aires que tienen acuerdo del Senado. Lo pienso en ese sentido, ¿no? Ahora vos decís que no se está cumpliendo con la Constitución, ¿y cuáles son las consecuencias para la nación? Y las consecuencias es que nos vamos deteriorando el Estado de Derecho por un lado, y por otro lado vamos camino de una catástrofe, en un endeudamiento continuo, que bueno, termina en un desastre esto, ¿no? Y antes hablabas, decías ahí al pasar, tenemos que decir todo en inglés, parece que ahora hay que hablar todo en inglés. ¿Cuáles son los rasgos, hoy 9 de julio te lo pregunto, de colonialidad aquí en la Argentina y si querés en una perspectiva latinoamericana también? En la Argentina y en el mundo está avanzando un totalitarismo financiero, con la máscara ideológica autodenominada neoliberalismo, pero si le sacamos la máscara, eso es una ideología de legitimación nomás, si le sacamos la máscara, lo que hay atrás es una pulsión enorme del totalitarismo financiero en el cual los CEOs van ocupando el lugar de la política, ¿no? Y las consecuencias, cómo se manifiesta este totalitarismo financiero en este tardocolonialismo que sufrimos nosotros a través del endeudamiento. El endeudamiento es hoy la forma de violar la soberanía nacional. Y lo vemos claramente en nuestro país. Lo que se ha hecho es llevar la deuda de 60.000 millones a casi 300.000 millones en 3 años y medio, ¿no? Agotarse el crédito de mercado, ir al Fondo Monetario, y ahora se está agotando el Fondo Monetario, naturalmente, se ha logrado cargar a la Christine Lagarde también, ¿no? Con fuga de capitales también históricos que no suele ocupar espacio en la comunicación concentrada. Perdón. Con fuga de capitales, digo, de manera constante, sí, sin control, que no suele ocupar espacio en la comunicación concentrada, aunque es uno de los temas centrales. Sí, por supuesto, es el tema principal, no me cabe la menor duda. Fuga de capitales, en realidad es una cuestión, es una maniobra financiera. Se tiran dólares todos los días al mercado para mantener el precio del dólar, simplemente, pero bueno, estamos tirando dólares, nos prestan y los tiramos, y así hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Y cómo crees que podríamos llegar a una soberanía o a un grado de soberanía distinto, y qué sería ser independientes hoy en la Argentina? Bueno, lo primero que hay que hacer es contener este drenaje de alguna manera, y reconstruir, bueno, estos economistas, yo no soy economista, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es reconstruir el mercado interno, ¿no? El mercado restablecer el consumo interno, y bueno, movilizar una economía de producción, tratar de que la economía de producción supere de nuevo a este aparato financiero, ¿no? La economía financiera, ¿no?
Ahora esa es la perspectiva económica, pero también hay... Claramente en el mundo, ¿no? El Producto Bruto Mundial sube un 2%, 2,5% anualmente, y la especulación financiera sube en progresión geométrica, ¿no? Perdón, te interrumpí antes diciendo que, claro, esa es la perspectiva económica, pero uno lo que nota también es un daño al tejido social. Ah, por supuesto. Claro, si vos vas deteriorando el Estado de Derecho y vas deteriorando al mismo tiempo la función social del Estado, lo vas produciendo hambre en un país productor y exportador de alimentos, estás produciendo hambre, y claro que estás destruyendo el tejido social, estás destruyendo pymes, estás destruyendo fuentes de trabajo, estás produciendo desempleo, estás produciendo empleo informal, empleo basura. Bueno, claro que destruyes el tejido social, no cabe la menor duda, y al mismo tiempo estás confundiendo a la población con una concentración de medios de esta naturaleza. Bueno, a mí no me interesa si concentración de medios es equivale a creación de realidad única, y creación de realidad única hay en los totalitarismos, no hay en una democracia plural como la que aspiramos, ¿no? Bueno, sí, claro que se destruye el tejido social. Raúl, ante esta descripción de cosas que van pasando, que son todas muy graves, ¿por qué crees que la política busca el centro y la moderación? ¿Por qué no radicaliza su discurso, sino que por el contrario busca el centro y la moderación cuando uno describe esa realidad es una realidad tan compleja y tan bestial por momentos? Bueno, no sé, en política hay tácticas, y puede ser una táctica válida. Yo no soy un político activo, no te puedo decir realmente si es correcto o incorrecto eso. Los que están en la actividad política sabrán qué táctica usar. Lo que hay que tener cuidado que la táctica no neutralice los objetivos estratégicos, ¿no? Es decir, que el medio no se trague al fin. Lo importante es seguir teniendo claro los objetivos estratégicos, se tardará en conseguirlos, etcétera. Bueno, siempre es lucha política, y bueno, las tácticas son siempre discutibles, pero bueno, respeto a las tácticas de aquellos que tienen la responsabilidad en este momento de llevar adelante la cuestión, ¿no? Hablando de la comunicación concentrada, bueno, vos te reconoces blanco permanente del grupo Clarín, el grupo más concentrado de aquí de la Argentina. Ayer... conseguí volverlos locos siempre, sí. ¿Por qué decís que los volviste locos? Por las barbaridades que le dije. Y no paran. Ayer justamente hacía zapping a la noche y bueno, con la noticia de que el Papa señaló que es posible que el año que viene venga aquí a la Argentina. Por supuesto que hacían críticas hacia el Papa Francisco, y una de las críticas era que te había recibido con un grupo de 70 jueces y juezas o bueno, personas del ámbito del Poder Judicial. ¿Esto fue así? ¿Cómo fue ese encuentro? Porque luego decían, bueno, pero el Papa ni sabe quién es Raúl Zaffaroni. No, realmente fui invitado a una cumbre de jueces, una cumbre panamericana de jueces. Realmente recibí la invitación de la Academia Pontificia de Ciencias, y realmente no es cierto que yo encabezaba ningún grupo, yo no encabezaba nada, era un invitado más que estuve ahí, y la foto que sale en la portada de Clarín es la foto que sacan en el momento en que el Papa, con una paciencia franciscana, nos fue saludando a cada uno de los jueces que integrábamos esa cumbre, que era de todo el continente, de todos los países del continente. En el momento que el Papa me saluda, es esa foto, lo que me dijo el Papa en ese momento: no te olvides de rezar por mí, y listo. Eso. ¿Y qué lectura haces de los distintos discursos y las posiciones que ha tenido el Papa Francisco, quien se expresó también por la colonialidad y contra la comunicación concentrada? Sí, yo creo que el Papa Francisco en este momento es uno de los líderes mundiales con discurso más claro, más preciso, más transparente. No, realmente sí, cerró en la cumbre sorprendiéndonos con un discurso justamente sobre el lawfare. Un discurso muy crítico sobre el lawfare. No, realmente creo que desde la posición que ocupa tiene una visión bastante clara de lo que está sucediendo en el mundo y de este avance del totalitarismo financiero del que te hablaba antes,
peligrosísimo para la democracia, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Sí, Joaquín Morales Solá de La Nación dijo que en realidad el discurso de Lawfare era por Lula, pero no por Cristina. Es muy posible, yo no lo sé, no mencionó a nadie, pero creo que se estaba refiriendo en general al fenómeno de Lawfare, tanto en nuestra región como en el mundo, ¿no? ¿Vas a venir a votar, Raúl? Sí, claro, sí. Ah, muy bien, vas a venir a las PASO, o sea, no te perdés ninguna elección. No, nosotros en realidad tenemos sesión cada 2 meses, 15 días, pero por suerte en estas 2 ocasiones voy a estar en Argentina. Ya. ¿Qué se juega en estas elecciones en Argentina hoy? Es la última. Bueno, creo que se juega una esperanza, y bueno, tenemos que votar por la esperanza de un cambio, ¿no? Ahora votamos por el cambio. Ahora votamos por el cambio. Ahora sí se vota por el cambio. Abrazo grande, Raúl. El cambio es para volver a los límites constitucionales, por favor. Muy bien. Abrazo grande, Raúl.